El IAEF pone a disposición de los profesionales de finanzas su programa de certificaciones financieras internacionales, AFC, Asesor Financiero Certificado, CEFA, Certified European Financial Analyst, CIA, Certified International Investment Analyst, un programa de formación de excelencia en finanzas dirigida a quienes se desempeñan en finanzas corporativas, planificación financiera, controlling, gestión de activos, banca privada, banca de inversión, administración de carteras, mesa de operaciones financieras, family office, entre otros. Una sólida formación que permite, en nuestro idioma y con modalidad presencial, adquirir las mejores prácticas financieras del mundo. Quienes superan el riguroso proceso de evaluación del Comité Examinador Internacional se transforman en expertos internacionales en finanzas a partir de la acreditación profesional otorgada por asociaciones internacionales independientes. IEAF, Instituto Español de Analistas Financieros; EFAS, the European Federation of Financial Analyst Societies; ASIA, Association of Certified International Investment Analysts. Un verdadero pasaporte financiero internacional, reconocido por los reguladores de mercado y en los principales centros financieros de los 5 continentes. Convertite en un profesional en finanzas de nivel internacional y forma parte de un exclusivo grupo de 22.000 expertos internacionales en todo el mundo. Al tener reconocimiento por reguladores de mercados internacionales, nuestro programa fue reconocido por la Comisión Nacional de Valores y, por lo tanto, quienes aprueben los exámenes cumplirán con el requisito de idoneidad exigido por la Ley de Mercado de Capitales número 26.831. Súmate al programa de certificaciones financieras internacionales del IAEF. Estimados, estamos en vivo. Muy buenas tardes, estimada audiencia. Hoy estamos celebrando la segunda y última jornada de este 9º simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas respecto a mercados de capitales y su problemática. Y de la misma forma que ayer estuvimos la apertura con el presidente de la Comisión Nacional de Valores, hoy tenemos el honor de presentar para la apertura al señor Jesús López Zavallos, que es el padrino de las certificaciones financieras internacionales que se conducen en la Argentina, junto con el señor Milans. Desde hace unos cuantos años fue precursor de la idea de las certificaciones financieras internacionales y nos acompañó en todos estos años. Y desde ya hace unos cuantos años ha sido honrado como presidente de la Asociación Internacional, la Asociación Europea de Analistas de Inversiones, aparte de sus funciones en el Instituto Europeo de Analistas Financieros. Así que yo podría mencionar sus actividades académicas, sus actividades bancarias, sus actividades de asesoría, pero tendría todo el tiempo que le hemos dispuesto para el panel. Así que, siendo un gran conocido del Instituto y de todos sus miembros, me parece que podemos pasar directamente a agradecer su presencia, que desde Europa nos hable y nos cuente un poco cuál es su visión o su crónica de lo que está ocurriendo en Europa en estos momentos, acosada por la pandemia, y darnos sus pensamientos. Jesús, muy buenas tardes, bienvenido, y te paso el micrófono. Muchas gracias. Pues,
Buenas tardes, gracias Douglas. Bueno, en primer lugar agradecer al Instituto Argentino, porque siempre para mí es un placer y un orgullo poderme dirigir a todos los colegas del Instituto Argentino que durante tantos años me han mostrado su cariño y aprecio. Y además lo que lamento es que no podamos vernos físicamente, que saben todos ustedes que me encanta Buenos Aires y me encanta compartir con todos esos días cuando puedo desplazarme, ¿no? Y por tanto, bueno, me alegro ver que aún así se puede hacer mediante este mecanismo que ahora parece que se está poniendo de moda, este 9º simposio de mercado de capitales. Bueno, yo lo que voy a plantear son algunas de las cuestiones que ahora mismo tanto en la Federación Europea como en el Instituto Español de Analistas Financieros y en general los analistas estamos discutiendo en estos últimos años. No tanto en entrar en lo que está siendo la consecuencia de la pandemia para los mercados. Pero es verdad que en un año que a priori el mercado se preveía tranquilo y basaba sus proyecciones en los problemas arrastrados del año anterior, la guerra comercial China-USA, el acuerdo final del Brexit, muy importante para nosotros, y algunas novedades como consecuencia de un año electoral en Estados Unidos, pues nos encontramos de sopetón en un trimestre donde, como consecuencia del COVID, se desploma el 40% el IBEX, el 34% el DAX y el Dow Jones el 35%. O lo que es lo mismo, todo lo que habían subido durante la época Trump. En España, además, muy significativo, que en el último trimestre, en un trimestre, el IBEX cae un 24%, que viene a ser la mayor caída histórica de este periodo, ¿no? Bueno, las discusiones, y yo aquí no voy a entrar, porque claro, cuando uno habla con un analista, cada uno da su opinión, y más dependiendo que seas más del ámbito macro o seas más del ámbito micro. ¿Cómo vamos a salir de esta bajada de los mercados financieros, de esta situación? ¿Vamos a seguir en V? ¿Vamos a seguir en W? Yo ya no sé si vamos a salir en raíz cuadrada, porque hoy es todo tipo de comentarios y cada vez diferentes, ¿no? Pero por ello he decidido que les voy a simplemente poner en común con ustedes para que luego ustedes puedan discutir en este simposio, si les parece oportuno, varias ideas que evidentemente están en discusión en Europa y que lógicamente cómo se solucionen seguro que no satisfará a ninguna de las partes. Pero lo que más se está discutiendo ahora mismo en la Federación Europea es tres ideas. La primera es cuál es el modelo de mercado financiero del futuro. ¿Cuál es el futuro de los mercados financieros? Y en ese sentido, lo que a nosotros nos afecta también, cómo van a competir las bolsas para atraer a compañías a cotizar frente a las nuevas plataformas de negociación o frente a las nuevas fórmulas de financiación si no modifican sus exigencias regulatorias. Hemos vivido, al menos en Europa, unos años horribles, años horribilus del tema de la regulación. Los departamentos, bueno, ahora lo mejor es ser abogado y estar en el área de compliance, porque ahora mismo prácticamente tenemos que estar más vigilando, no incumplir la norma, que dedicados al negocio de generar inversiones satisfactorias. Se están llegando a discutir temas de la operativa diaria. En Europa ahora mismo hay una discusión sobre si tenemos que reducir o no el horario de negociación. Entonces, unos países consideran que sí, otros países consideran que no, pero al final parece, porque dependen, saben ustedes que está habiendo fusiones de nuevo en las bolsas. Ahora mismo en España la bolsa española ha sido opada por la bolsa suiza. Por tanto, se genera de nuevo un criterio en función de los horarios de negociación y de los estilos de cada país, y uno de los problemas que nos surge es cómo vamos a coincidir con el horario de Estados Unidos y con el horario de Asia. Otro de los temas que ha sido muy discutidos ha sido si las bolsas deben cerrar o no la cotización o la negociación de activos en los días de pánico. Si las bolsas son, por excelencia, un lugar donde se va a buscar la liquidez de los activos financieros y somos incapaces en los momentos de crisis de encontrar precio para los activos financieros, pues hombre, siempre habrá operadores del mercado más especulativos que estarán dispuestos a asumir riesgos. Entonces, que los reguladores, o porque ellos consideran que hay que defender al inversor minorista, y ahí podemos estar un poco de acuerdo, cierren la negociación de las bolsas incluso para las operaciones de los intermediarios mayoristas, pues está en tela de juicio. Y desde luego, por supuesto, la prohibición de realizar short selling, que, bueno, pues que en España se ha visto en algunos activos para intentar defender a algunos sectores de la economía española y que no ha sentado nada bien a los grandes fondos internacionales. Por tanto, la primera reflexión es
cuál es el futuro del modelo, cuál es el modelo o el mercado de futuros, el mercado de bolsa en el futuro. El segundo, también muy criticado como consecuencia de la crisis, y luego hablaremos un tema que saben ustedes que a mí me apasiona, que es el mundo de la formación de los jóvenes talentos, es el tema del papel del intermediario. Claro, ya tuvimos una crisis importante en Europa y sobre todo en España, donde el papel del intermediario quedó un poco en tela de juicio. Ahora venimos a una segunda crisis, donde la pregunta que se hacen los clientes es, ¿de verdad el intermediario me da algo de valor diferencial cuando tengo que tomar decisiones de inversión? Y empezamos con la discusión del growth y el value, la gestión activa, la gestión pasiva. Y esas son las grandes discusiones que ahora estamos teniendo en Europa, ¿no? De verdad, saber si lo que estoy pagando a un intermediario financiero, ese fee que pago por su asesoramiento, de verdad me está reportando un valor añadido. Por lo tanto, la pregunta es, ¿desaparecerán intermediarios que no sean capaces de gestionar ese valor, de no ofrecer un valor añadido a los clientes? Y otra pregunta es, ¿vamos a pasar de un modelo business to client a un modelo directamente business to client? Este es otro de los temas que está en juego como consecuencia de las nuevas tecnologías. Y por último, ¿es atractivo el negocio de particulares para los intermediarios? ¿O solo es atractivo las grandes gestoras y las grandes operaciones corporativas? ¿Deberían las bolsas atacar directamente el segmento minorista sin necesidad de intermediarios financieros? Por último, un tema que ha sido muy relevante, donde EFAS ha tenido un posicionamiento estratégico muy importante, tanto que en estos momentos el regulador europeo ha cambiado su opinión, cosa increíble, y va a haber una modificación legislativa porque se han dado cuenta por distintos vínculos y sobre todo por la presión que hemos hecho los analistas financieros, que fue la famosa directiva MiFID II, que, entre otras cosas, introdujo el concepto de pago explícito e individualizado del research sobre las compañías cotizadas. Esto era un completo cambio del paradigma frente a un mercado que tendía a pagar el research mediante la ejecución de órdenes, que dimanaban de las ideas de que ese servicio recomendaba. La idea era que si yo recomendaba un servicio y hacía el análisis, pues podía haber un conflicto de intereses. Claro, se pretendía que las casas tuvieran mayor independencia a la hora de escoger la mejor ejecución, el concepto de best execution que puso la normativa, y no estar mediatizadas por el interés del research o del análisis financiero. Al tiempo que se intentaba conseguir una mayor transparencia en los precios, porque el inversor sabía lo que le estaban cobrando por el asesoramiento y lo que le estaban cobrando por el research no camuflado dentro del precio global de la operación. Pero claro, todo esto es muy bonito y el regulador yo creo que lo hace con toda su buena intención, pero claro, no está en el día a día del negocio. Y por tanto, ¿cuál ha sido el resultado? Pero horrible, horrible. Por el lado de la demanda, las compañías pequeñas, que por su tamaño no eran atractivas para los grandes inversores, se han quedado sin cobertura. En estos momentos tenemos en España, por ejemplo, un 50% de las compañías huérfanas, que no hay ningún analista que las siga. Es increíble, pero es así. Porque claro, no hay demanda suficiente y nadie quiere pagar un research por una empresa que no tiene un gran free float en bolsa. Y como los grandes inversores no siguen esas compañías, pues han dejado de pagar por el research. Y por otro lado, claro, las casas de análisis más pequeñas, por razones de masa crítica y costes, que no podían competir con los grandes bancos de inversión, pues desaparecen. Por lo tanto, ha caído el volumen de analistas financieros en Europa. Esto ha sido de tal calado el impacto que tanto los grandes bancos, las grandes compañías, las grandes asociaciones de analistas financieros como la Federación Europea, hemos hecho tal presión en la Unión Europea que ellos mismos, el mismo regulador, se ha dado cuenta y va a cambiar y ha pedido, y estamos participando activamente con ellos en distintas comisiones de trabajo para cambiar la regulación y que volvamos a un esquema donde el análisis pues vuelva a tener ese valor importante que ha tenido hasta ahora, ¿no? Por tanto, son muchos temas que estaban ahí, que estaban encima de la mesa, pero que quizás esta pandemia y este COVID ha acelerado como consecuencia de los cambios bruscos que hemos tenido en todos los mercados financieros. Bueno, y en este sentido,
¿Qué está haciendo la Federación Europea, que yo tengo el honor de presidir desde hace unos años? Bueno, EFAS, por un lado, sigue colaborando de forma activa con los organismos europeos e internacionales, con autoridades, con la sociedad civil, en principio, por un lado, por la defensa del interés de los analistas financieros y los gestores de inversores, pero por otro lado, tratando de transmitir o aportar nuestro conocimiento, nuestro expertise, para intentar dar solución a los problemas que están surgiendo como consecuencia de la nueva regulación que se puso en marcha, también buscando siempre la defensa del inversor minorista, porque al final, no nos equivoquemos, los grandes movimientos vienen también por parte de ese inversor minorista y ahí sí que hay que apoyar de alguna manera a los reguladores. En estos momentos, la Federación Europea es miembro del grupo de expertos de la Unión Europea para temas de sostenibilidad, es miembro del European Financial Reporting Advisory Group, que es el organismo europeo encargado de todo lo que es contabilidad y reporting. Somos miembros del board de la ISB, somos miembros del board del XBRL Internacional, estamos también en ECMI, en el European Capital Market Institute. En fin, vamos intentando estar en todas aquellas organizaciones que consideramos que tienen importancia para lo que es el desarrollo de la profesión. Por otro lado, un segundo pilar muy importante de la acción de EFAS desde hace muchos años es fomentar, más si cabe en estos momentos, en este momento de crisis tan importante, el talento de nuestros jóvenes profesionales. ¿Vale? ¿Cómo? Pues mediante la formación y la certificación del más alto nivel. Por ejemplo, asociaciones como la Española, el Instituto Español de Analistas Financieros, ha lanzado un plan denominado Finanzas Solidarias, con una aportación inicial de 60.000 euros en becas, tanto para el título analista como para el título, como lo llamamos en Argentina, el asesor financiero certificado, para que jóvenes talentos, jóvenes universitarios que quieran empezar su carrera profesional, que hayan terminado su carrera en los 2-3 últimos años, pues puedan estudiar finanzas aunque no tengan recursos suficientes. Bueno, esto es un tema que la Federación Europea también se está planteando para facilitar a través de estas becas solidarias esa incorporación a nuestras certificaciones. Por otro lado, tenemos, claro, las comisiones de la Federación Europea y en estos momentos, para que ustedes luego puedan discutir en dónde tenemos el foco ahora mismo de las comisiones de trabajo de la Federación Europea. Pues las tenemos primero en cómo integrar, cómo ayudar a integrar la información no financiera en el análisis tradicional financiero. Esto es una actividad que estamos trabajando mucho con EFRAG y con la ISB a través de workshops que hacemos periódicamente todos los meses en distintos países de Europa. Por otro lado, y es un tema de gran orgullo y satisfacción para la Federación, llevamos en el 2007, pusimos en marcha, tengo que decir que en aquel momento yo, cuando me hablaron de este tema, era un poco escéptico, pero en el 2007 EFAS lanzó la comisión ESG. En aquel momento se hablaba poco del tema, ¿no? Ahora es un tema, es el benchmark del mercado. Ahora mismo todo el mundo habla de ESG. Bueno, pues nosotros en la Federación Europea tenemos una comisión muy importante, tenemos representante en el grupo de expertos de la Unión Europea que ha desarrollado toda la taxonomía ESG. Hace 3 años lanzamos la primera formación y certificación, que es lo que llamamos el título CESGA, el 35 ESG Analyst Diploma. En estos momentos, para que se hagan ustedes una idea, por ejemplo, en España lo está haciendo todos los asset managers de Caixa, Santander, Sabadell, Credit Suisse, Bankia, lo está haciendo BNP Paribas, lo está haciendo el Deutsche Bank en todo el mundo. Lo hemos trasladado ya a países como a través de la Federación Europea que se han contactado con nosotros en Colombia, en México, en Perú. En estos momentos estoy en conversaciones con el señor Elespe para ver cómo lo llevamos a Argentina, ¿no? Tenemos ya 700 certificados, es un programa e-learning que además se puede examinar ya online y esperamos alcanzar los 1000 certificados antes del último trimestre de este año. Otro de los temas en los que estamos trabajando, que ya hemos incorporado en el título de analista financiero europeo, es todo el tema de finanzas conductuales y asesoramiento financiero. Tenemos que darle un giro a lo que ha sido la formación y la preparación de los asesores financieros, introduciendo todos estos sesgos conductuales que de alguna manera nos van a permitir incrementar el valor añadido. Creo que ya el ESPE ha entrado, ya me está haciendo señas que tengo que terminar. Luego también estamos trabajando en los nuevos lenguajes XBRL,
y, por supuesto, en todo lo que es el tratamiento de los datos. Bueno, no me puedo ir sin agradecer al Instituto y al señor Elespe todo el esfuerzo que durante todos estos años ha hecho para promocionar la formación y la certificación profesional. Yo quiero decir que para nosotros es un exitazo lo que ha conseguido el Instituto Argentino con el asesor financiero certificado. Como dicen ustedes, las camadas que hemos ido sacando, la gente que se ha ido certificando, ¿no? Y también el título de analista financiero europeo e internacional, ¿no? Y en ese sentido, pues tanto la Federación Europea como el Instituto Español seguirán apoyando al Instituto Argentino para continuar esa labor. Ya saben ustedes, lo digo siempre que voy por allí, que me encanta hablar en público. Por tanto, ya a partir de aquí me callaré. Creo que no he dicho ninguna palabra esta vez. Por lo tanto, Douglas, muchísimas gracias por la invitación y bueno, y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por tu calidez y tu excelente exposición. Es un compromiso del Instituto Ejecutivo de Finanzas el tratar de tener gente idónea, asesorando y analizando las inversiones, porque es un negocio complejo que requiere sumo cuidado en épocas extraordinarias y también en épocas ordinarias. En este momento se muestra más que nunca. Así que desde ya nuestro agradecimiento por tu participación y te dejamos libre para que puedas ver Real de Madrid. Muy bien, muchas gracias. Adiós, buenas tardes a todos. Adiós. Y ahora, sin más, y agradeciendo a todos por su participación y espera, le pasamos el panel que comience con su presentación. Muchas gracias. Gustavo, te paso el micrófono. Gracias, Douglas, y buenas tardes a todos. Continuamos con el próximo panel del simposio para tratar un tema que nos preocupa y ocupa a todos, como es riesgo crediticio. Y para ello nos acompañan dos especialistas en el tema, Marina Rosenberg y Diego Nemirovsky, ambos ejecutivos de una de las principales, o bueno, que están ellos, lo digo, la principal agencia calificadora de riesgo del mundo, como es Moody's Investor Services. Les agradecemos profundamente a ambos que nos acompañan. Voy a hacer una muy breve resumen de dos extensos currículums para que ustedes los conozcan. Diego es vicepresidente y Senior Credit Officer para Moody's en Buenos Aires. Es responsable de las calificaciones y el research de compañías de seguros para la región en América Latina. Tiene un título de actuario de la Universidad de Buenos Aires y antes de trabajar en Moody's formó parte de los equipos de SMG Seguros y Pricewaterhouse. Marina es Country Manager para Moody's Argentina y Uruguay y está a cargo del equipo comercial para América Latina. Tiene un máster en finanzas de la Universidad de San Andrés y antes de formar parte del equipo de Moody's trabajó en empresas de consultoría y en el Ministerio de Economía. Dada la situación actual y para romper el hielo, es inevitable preguntarte, Diego, ¿cuál es la visión de Moody's sobre la economía argentina en un doble contexto de la reestructuración de la deuda soberana y de la pandemia? Y a su vez, ¿cómo ven el impacto en los distintos sectores? Bueno, gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos y gracias al IAEF por la invitación a este simposio. Yendo a tu pregunta, Gustavo, te cuento que Moody's espera un impacto bastante severo en la economía argentina. Estamos viendo una contracción estimada para este año de aproximadamente 8% y un rebote para el año siguiente, 2021, del 3,5%. Definitivamente es la caída más pronunciada de la región, cuando se lo compara con cualquiera de los países limítrofes, seguro. Y yo diría que en buena parte eso tiene que ver primero con que la economía del país ya venía bastante castigada, un franco retroceso diría yo, pero además con el enorme margen de maniobra que el gobierno tiene comparado con muchos de los gobiernos de la región. Básicamente por la falta de recursos para financiarse, quedándose casi como único recurso el de la emisión monetaria. Ahora, desde el punto de vista de la calificación de riesgo soberana, nosotros bajamos la calificación de Argentina al nivel de CA a principios de abril de este año,
con perspectiva negativa. O sea, para que se den una idea, hay solo un nivel de calificación por debajo del CA actual, que es el C, y la perspectiva negativa está indicando que la calificación podría ser rebajada hasta el último escalón, y la forma que tenemos nosotros de medir, y sobre todo en este nivel de calificación, qué es lo que podría hacer que se conduzca a esta baja posterior, es en términos de la pérdida para los tenedores de bonos. Y en ese sentido, el último escalón en la escala de calificación, que sería el próximo, si es que ello ocurre, implicaría pérdidas para los tenedores de bonos de más del 65%. O sea que eso es algo que aún se encuentra en pleno desarrollo, obviamente en el marco de la renegociación de la deuda soberana. Las pequeñas y medianas empresas sin duda son uno de los sectores más golpeados por la pandemia y su acceso a fuentes de financiamiento es limitado. ¿Qué visión tiene Moody's sobre las SGRs, que es sin duda también un motor fundamental para el acceso de las pymes al mercado de capitales, Diego? Sí, cómo no. Las SGRs, como ustedes saben, son entidades que tienen como objeto exclusivo garantizar obligaciones financieras que emiten las pymes. Por lo que la solvencia de las SGRs, que es lo que nosotros medimos a través de nuestras calificaciones, depende directamente de la salud de las pymes, que obviamente son muy importantes para el desarrollo económico del país, sobre todo en este contexto, ¿no? Quizás, yo creo que probablemente el más desafiante que haya tenido el sector desde que comenzó el sistema de SGRs allá por 1995. Entonces, para que tengan una idea, la lupa con la que nosotros vemos a las pymes es justamente a través del sector de las sociedades de garantías recíprocas. ¿Qué estamos viendo respecto de la situación de las pymes a través de esta lupa? Obviamente, y todos lo sabemos, el sector viene sufriendo como nunca, eso no es ninguna novedad, pero sí quisiera agregar algo de color con los números que estamos viendo para tener una idea de la magnitud del daño del actual parate económico en función de la cuarentena, en función de la situación de deuda del país. Por ejemplo, el porcentaje de cartera de pymes en mora de las SGRs durante 2019, o mejor dicho, antes de septiembre de 2019, era alrededor del 5%. ¿Sí? 5% 2019, primera mitad del año. A abril de este año, ese valor se duplicó alcanzando el 10%, ¿sí? Con lo cual ahí tenemos un indicador bien claro de deterioro y bien significativo, diría yo. Después tenemos otro dato que eso lo podemos ver directamente del Banco Central. Del mes de marzo el porcentaje de cheques rechazados se triplicó respecto del de febrero, con lo cual, y así una y otra vez, si uno va viendo varios de los indicadores, obviamente ve este deterioro que uno obviamente esperaría en este marco. Que probablemente se acentúe con el tiempo porque las pymes van a seguir sufriendo y también porque hay un retraso en los números reportados por las SGR. Es decir, hay un lag entre el que se produce el deterioro y en el que nosotros lo vemos. Ahora, lo que sí también me resulta importante recalcar es que aún en este contexto tan complicado, tan difícil para las pymes, la morosidad que están experimentando las SGRs, que nosotros vemos con los números reportados, la verdad es que es menor a la que uno esperaría en una situación tan aguda, tan complicada como la que estamos atravesando, porque uno lo que ve todos los días realmente es ver que la economía se desmorona, las pymes se caen, cierran comercio todos los días, y sin embargo la caída de las pymes, de nuevo, en las SGR que nosotros analizamos, no es tan abrupta. Y cuando uno quiere analizar, entender un poco las razones, lo que ve por un lado es que, tiene que ver obviamente con que el sistema de SGRs es aún muy pequeño, tiene una penetración bastante baja de aproximadamente 3% del total de pymes del país, pero quizá también es cierto y más importante es que la experiencia que uno recoge de las SGRs a lo largo de muchos años respecto de las pymes que garantiza, es que el sector de pymes es un sector de gran resiliencia. Lo que se ve una y otra vez en varias de las crisis sucesivas es que
en la gran mayoría de los casos, las pymes, los dueños de las pymes, honran sus deudas en situaciones de estrés financiero. O buscan refinanciarse, buscan extender plazos. Es decir, le buscan la vuelta para acomodar la situación y honrar sus compromisos. Y la verdad que esta experiencia no es menor, creo que es importante remarcarla, porque nos da la pauta de que hay una buena base como para poder remontar una situación tan complicada y tan adversa como la que estamos atravesando. Una cosa que también quisiera remarcar como aspecto clave para el funcionamiento del sistema es la credibilidad y la solvencia de las SGRs. Eso es clave, y en ese sentido lo que sí resulta positivo, o una de las cosas que resulta muy positiva, es el muy bajo nivel de apalancamiento de la mayoría de las entidades, incluso comparado con otros países de la región. O sea, para darle una idea, tengan una dimensión, en promedio las SGRs tienen inversiones equivalentes a aproximadamente el 33% de las garantías vigentes. Es decir, de cada 100 pesos de garantías vigentes hay 33 pesos respaldándolas en inversiones. Y al mismo tiempo, estamos hablando de que en una crisis muy severa, la experiencia que nosotros hemos recogido durante crisis como las del 2001, por ejemplo, nos muestra que la caída como máximo podría llegar al 15% de las inversiones. Es decir, 15% de inversiones de caída en crisis muy severa y las SGR tienen más del 30%, lo que indica que realmente el sistema se encuentra muy bien capitalizado. Obviamente en la situación actual quizá el riesgo más relevante se encuentre en la calidad de las inversiones que respaldan las garantías vigentes, teniendo en cuenta que la mayor parte de los activos se encuentran en el país, y teniendo en cuenta también que el estrés que hay en los instrumentos soberanos y subsoberanos en el marco de la renegociación de deuda es importante, y buena parte de las inversiones se encuentran allí, lo cual ahí quizás es un punto de atención. Yo diría como resumen que el sistema de garantías desde su inicio ha crecido en forma sostenida, ha sido definitivamente una herramienta efectiva para acercar a las pymes al financiamiento, pero todavía queda mucho por recorrer, teniendo en cuenta el bajo nivel de penetración que les comentaba recién. Y como desafíos principales yo destacaría, además del riesgo de los activos que respaldan las garantías, lo que les comentaba recién, y obviamente la delicada situación de las pymes, creo que por ahí lo más destacable, más a mediano plazo, son todos aquellos factores que tienen el potencial de reducir el interés de los inversores en las SGRs. Es decir, que el sistema se quede sin financiamiento y por lo tanto no pueda seguir desarrollándose. Para mencionar algunos ejemplos, un aumento que sea sostenido de la morosidad de las pymes, ¿sí? Que se sostenga en el tiempo, claramente desincentiva al inversor de las SGR, porque las pérdidas en las que incurren las pymes recaen sobre el inversor. Y la verdad es que en la situación actual es altamente probable un escenario de pérdidas que se sostenga en el tiempo. Ahora, otro factor que creo que también es importante en términos de potencialidad de ahuyentar inversiones o inversores de las SGRs, tiene que ver con un aumento de la discrecionalidad del regulador de las SGRs para cambiar ciertos aspectos claves del sistema, como por ejemplo que se les pida a las SGRs que aumenten su apalancamiento, ¿sí? Lo que en otras palabras es obligar a las pymes a prestar más, o por ejemplo aumentar el plazo mínimo de inversión. Hoy por hoy el que invierte en una SGR tiene una desgravación impositiva, pero a cambio tiene que mantener la inversión en la SGR por 2 años mínimo, ¿sí? O, por ejemplo, otra discrecionalidad podría ser que el regulador direccione las SGRs, las inversiones de las SGRs en determinados instrumentos, y esto del direccionamiento de inversiones es algo que ya hemos vivido repetidamente en la industria bancaria y en la de seguros. Así que con esto me detengo y vuelvo con vos, Gustavo. Muchas gracias, Diego. Para
Marina, la pregunta es, ¿qué perspectivas tiene Moody's para los mercados de capitales locales y qué lecciones de alguna manera deja o está dejando esta pandemia? Bueno, primero, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a IAEF por la invitación. Es un placer poder participar en el panel y agregar un poco de diversidad de género a los actores. Tengo que empezar felicitándote, Gustavo, por la exitosísima colocación de Arcor, así que es Gracias, muy amable. Es un muy buen augurio para empezar hablando de mercados de capitales. La verdad que no es muy fácil pensar en perspectivas de mercados de ningún tipo en este contexto. Ya varios de los colegas han mencionado en el simposio que el escenario económico es muy complicado. Como dijo Diego, mi colega, Moody's tiene la calificación de Argentina en CA con perspectivas negativas. Esto está asociado con las pérdidas esperadas y la reestructuración, pero incluso superada la reestructuración, el país se enfrenta serios desafíos para resolver, asociados con volatilidad económica, con debilidad institucional, deterioro de cuentas públicas, exposición a shocks cambiarios, caída en niveles de actividad, elevados y persistentes niveles de inflación, así que, bueno, y entre otros, ¿no? Así que la verdad es que nuestras perspectivas son que el acceso a los mercados de capitales internacionales para los emisores argentinos permanece muy limitado, y muy limitado a un pequeño un pequeño grupo de emisores. Entonces, esto obviamente pone el foco principal en el mercado de capitales doméstico. Este mercado ha sido históricamente una fuente de financiamiento para compañías que quizás no podían acceder al mercado internacional, quizás por el tamaño de las emisiones, la moneda o los plazos, pero en épocas como la actual de alta volatilidad o de controles de capitales, es una opción súper atractiva para muchísimos emisores. En este sentido, desde muy vemos que el potencial del mercado argentino es enorme, no solamente en cuanto a volúmenes, sino también nuevos productos a desarrollar, productos que pueden ser enfocados específicamente a las pymes, como estaba comentando Diego, productos asociados a capturar los riesgos que surgen como lecciones aprendidas de la pandemia, riesgos que por ahí tienen que ver con ESG, lo que llamamos ESG, medioambientales, sociales y de gobernanza, productos que permitan capturar este tipo de riesgos, y también todo lo que está relacionado con finanzas sostenibles. Entonces hay mucho potencial, incluso si lo comparamos con mercados de la región, vemos que los volúmenes en Argentina son muy pequeños, y mercados que quizás como el brasilero, en donde tradicionalmente Brasil no tenía muchos emisores en el mercado doméstico, en 2019 registraron un crecimiento del 90% en las colocaciones domésticas. Entonces, creemos vehementemente Moody's que los mercados domésticos, en el contexto de volatilidad, van a representar una opción súper atractiva para los emisores en la región. Y en ese sentido, hemos estado analizando estratégicamente nuestra posición en los mercados de capitales domésticos, y hemos hecho una revisión integral de nuestro modelo de negocios. Actualmente ya tenemos exitosamente lanzada una nueva plataforma en Perú, en Bolivia y en Panamá, y estamos trabajando en el desarrollo de esta plataforma en Argentina y Uruguay. En resumen, nuestro nuevo modelo de negocios consiste básicamente en desarrollar metodologías locales para cada uno de los mercados domésticos en los que operamos, calibradas específicamente para esa jurisdicción, que no dependa de la calificación global del soberano. Esto nos va a permitir asignar correctamente riesgo local, mirar la calidad crediticia de los emisores locales, y separa un poco lo que es el mercado internacional del mercado doméstico. Nuestro nuevo modelo de negocio se basa en analistas locales, research orientado a inversores locales, productos que específicamente respondan a las necesidades de cada mercado. Estamos esperando la aprobación de la CNB para seguir avanzando en la plataforma en Argentina y luego lanzarla en Uruguay. Y finalmente, como para resumir un poco, este año el mercado de capitales ha estado pre-COVID, el mercado doméstico, relativamente activo, a volúmenes aproximadamente $1.000 millones, y post-COVID hemos visto ventajas muy interesantes, con tasas reales súper atractivas. Creo que la primera emisión fue la de Panam Energy, y luego siguió GEMSA, GPAT, San Miguel, Cresud, IRSA, Geneia, CGC, muchas compañías más, con tasas reales, como dije, muy atractivas, y consideramos que en este contexto de alta volatilidad, el mercado doméstico va a recobrar protagonismo, dinamismo, y va a ser una fuente de oportunidades para las compañías, con lo cual esperamos ansiosos poder acompañar ese crecimiento. Muchas gracias, Marina. Gracias a ambos por la presentación y por haber respetado a rajatabla
los tiempos, así que voy a resumir y hacer 2 preguntas de las que nos han llegado. Una muy específica para Diego, que nos preguntan ¿dónde se pueden ver indicadores de las SGRs? Sí, se pueden ver obviamente en todos los informes públicos que nosotros tenemos, de las SGR que calificamos, y a nivel industria agregada, el Ministerio de Producción publica informes periódicos en las SGRs. La otra la resumo 2 o 3 y para cualquiera de ambos. Obviamente nos han dado un panorama descarnado de que estamos coqueteando con el último escalón de ratings y Marina nos ha dado un pequeña parcial de todos los deberes que tiene Argentina por delante. Pero tratando de soñar un poco, la pregunta es, ¿qué ustedes ven como reformas o políticas que nos permitirían empezar a soñar con una mejora crediticia soberana? Bueno, yo la puedo tomar, Marina, si me permitís. Obviamente que el analista de Argentina estaría en mucho mejor posición para responderla, pero la realidad es que ese tipo de cuestiones tan macro repercute en todos los sectores que nosotros analizamos, y lo que una y otra vez repetimos en todos los sectores es que la certidumbre de políticas a largo plazo, monetarias, fiscales, calidad institucional. Yo lo resumiría diciendo que si en Argentina pasara algo de lo que pasa en muchos de los países de la región, que cambia el gobierno, pero ciertas variables clave sabemos que no cambian, creo que ese podría llegar a ser el norte en términos de un cambio de calificaciones en general. Bueno, cerramos agradeciéndole nuevamente, Diego y Marina, la amabilidad y deferencia de habernos acompañado. Muchísimas gracias. Pasamos al próximo panel. Gracias. Gracias. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente, soluciones financieras desde 1915. Bueno, continuando con la agenda del día, del simposio, tenemos el gusto de presentar a Eric Ritondale. Yo solía decirle Ritondale, pero no, me han corregido, así que vamos a argentinizarlo. Eric es un importante economista, muy conocido en el mercado. Para aquellos que no lo conocen, voy a resumir rápidamente su trayectoria. Es economista jefe de Econoviews. Es también especializado en macroeconomía y mercados financieros. Ha sido socio también de Tion Analytics, investigador del IAE Business School y analista del estudio Broda. Es magíster en economía, licenciado en economía y es un asiduo partícipe de las investigaciones y trabajos del IAEF. Así que, sin más, le paso la palabra a Eric. Bueno, muchas gracias. Encantado de estar en este simposio. Actualmente economista jefe de Puente, ¿no? Entonces, un poco la idea es contarles desde el Puente cómo estamos trabajando. Estamos siguiendo con mucha atención no solamente lo que está sucediendo a nivel de la reestructuración del soberano, sino también con mucha atención lo que está sucediendo a nivel provincial, en donde, como ustedes saben, hay provincias que ya están lanzadas con sus propuestas de reestructuración, como es el caso de Buenos Aires y Mendoza, que ya han presentado propuestas formales, y en donde hay otras provincias que están evaluando estrategias propias para ver cómo lidiar con la situación tan compleja que está atravesando la economía argentina. En este sentido, me parece que lo primero importante que quiero señalar es entender el contexto en el cual las finanzas provinciales están operando, digamos. Estamos en una situación en donde la economía argentina, como bien han dicho los panelistas antes,
está enfrentando una contracción importante del Producto Bruto, y no obstante, si uno mira el resultado fiscal que se espera a nivel consolidado para las provincias para este año, apenas va a ser levemente deficitario si uno toma la evolución de los recursos fiscales y del gasto, cómo está evolucionando hacia la fecha. Más aún, si uno mira hasta antes de que se desató la pandemia y se estableció, bueno, el lockdown, ¿no?, para la actividad económica, hasta ese momento las cuentas provinciales mostraban una pequeña mejora en el margen respecto a un año atrás, a nivel consolidado estamos hablando. Después podemos hacer foco en algunas provincias, porque claramente la situación es distinta a nivel de cada provincia, pero si lo miramos en un nivel consolidado, la situación mostraba una pequeña mejora en el margen en los primeros 3 meses. Irrumpió la pandemia, sabemos que abril ha sido el mes más duro en cuanto a la actividad económica. Mayo ya muestra una recuperación, incluso si vemos el dato que se acaba de publicar para el mes de junio, ya se está mostrando una mejora importante en términos de lo que son los recursos y los envíos que se transfieren de la nación a las provincias. Con lo cual, digamos que lo que ha pasado estos 2-3 meses es la situación más compleja desde el punto de vista de las finanzas provinciales. Ahora, no obstante, si uno extrapola y proyecta hacia fin de año cómo van a evolucionar las cuentas provinciales, la conclusión es que las provincias van a tener un resultado primario apenas deficitario, y si uno cuenta los intereses va a tener un pequeño déficit financiero. Esto en un contexto de una gran caída de actividad económica, y esto es importante contextualizarlo. Si uno compara, para tener órdenes de magnitud, las provincias están teniendo recursos que son un 20% en términos reales inferiores a los que contaban hace 4 o 5 años, básicamente porque la actividad económica, si uno mira respecto a los 4 o 5 años pasados, bueno, es lo que ha caído. Ahora, no obstante, las provincias han hecho un esfuerzo muy importante del lado del gasto y están atravesando esta situación con un muy pequeño déficit primario. Por supuesto, alguno dirá, esto es porque las provincias no tienen la opción que tiene el soberano de recurrir a el financiamiento del Banco Central. Es posible que sea así, pero me parece que hay que ser optimista, hay que mirar otros aspectos desde el punto de vista institucional que han estado favoreciendo a las provincias en los últimos años. Uno es la firma del pacto fiscal, que significó un compromiso por parte de las provincias importantes a la hora de realizar esfuerzos tendientes a consolidar las cuentas provinciales. Y otro aspecto destacable, hito de los últimos años, ha sido la cesión de recursos de coparticipación de la nación a las provincias, que vieron aumentado su participación en los recursos nacionales, con lo cual todo esto redundó en un contexto en el cual, a pesar de que estamos atravesando una situación muy compleja a nivel macroeconómico, las provincias tienen las cuentas fiscales ordenadas. Probablemente, claro, alguno dirá, este orden fiscal que están mostrando las provincias en gran medida también se da porque este año muchas provincias están realizando ajustes importantes en lo que es su gasto de capital, en sus inversiones de capital. Eso es cierto, pero bueno, me parece que es un aspecto para destacar, como para también mirar la mitad del vaso lleno en este contexto tan difícil que nos cuesta atravesar. Con lo cual, ese era un primer aspecto que quería resaltar, no solamente la buena situación fiscal provincial a pesar del momento que estamos atravesando, sobre todo comparado con otros episodios de crisis macroeconómica de Argentina, ¿no? Porque lo importante también es ponerlo en contexto. Digo, no me quiero ir tan atrás, pero si ustedes recuerdan, a fines de los años 90, parte del problema que tuvo Argentina fue en parte por el endeudamiento y los déficits fiscales provinciales. Hoy la situación es bastante distinta desde ese punto de vista. Ahora, ¿cómo digamos, las valuaciones funcionan desde el punto de vista de los inversores? Es decir, cómo los inversores analizan la realidad de las provincias. No sé si me están escuchando bien porque me aparece un cartel de que la conexión es inestable. Pero sí, Eric, estamos teniendo desde ese punto un de poco vista de de lo que nos latencia. interesa. Ok.
Un aspecto que estuvimos analizando con mucho detalle es la importancia que tienen los fundamentals a la hora de determinar las evaluaciones provinciales. ¿Cuáles son los aspectos desde el punto de vista de los fundamentals que los inversores analizan a la hora de determinar qué aspectos son positivos para las provincias? Y allí encontramos 6 aspectos muy importantes que me parece destacables, me parece que vale la pena destacar. Uno de ellos es la carga de la deuda y cómo es la relación de servicios sobre los recursos provinciales. Si bien son relaciones que en los últimos años se han deteriorado un poco producto de la devaluación, la verdad que si uno compara estos indicadores contra el soberano o contra relaciones históricas de años antes, la situación la verdad es que es relativamente cómoda desde ese punto de vista. Por supuesto, mucho más compleja que hace 4 o 5 años, producto de la devaluación, que elevó el peso y la carga de los intereses sobre los recursos, pero es una situación que comparada con la del soberano es más favorable. Tal vez en la dimensión de lo que es el endeudamiento, se pueden destacar que las provincias mejor ubicadas son la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Chaco. Otro aspecto que miran mucho los inversores, por supuesto, es la situación fiscal, cómo es el resultado fiscal de las provincias, y allí también hay provincias que tienen más holgura que otras. Como hablamos antes, la situación a nivel consolidado, dada la situación macroeconómica que está atravesando Argentina, es relativamente buena, porque este año apunta a un déficit primario a nivel consolidado de medio punto del PBI, como decíamos antes. Por supuesto, la realidad a nivel de las distintas provincias es diferente. Tal vez allí las provincias que están mejor ubicadas son la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, que tienen los resultados fiscales con mayor holgura. Un tercer aspecto que miran los inversores en general es el nivel de dependencia de recursos del gobierno nacional, que ese es un tercer aspecto que me parece importante destacar. En ese sentido, dos variables que se miran mucho. Una es la dependencia de recursos del gobierno nacional, es decir, cuánto de los recursos propios de la provincia dependen de envíos del gobierno nacional, y otro es el nivel de endeudamiento que muestran las provincias con el soberano. También allí la situación es diferente, hay provincias que tienen un mayor nivel de dependencia que el soberano, pero en general los inversores tienden a valorar la mayor autonomía de las provincias, y allí lo que se observa es que también la realidad entre las provincias es diferente, pero tal vez la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Chubut son las provincias que muestran los mejores indicadores en ese sentido. Con lo cual, estos si se quiere, 3 niveles de fundamentals, el nivel de endeudamiento, las cuentas fiscales y el nivel de dependencia del gobierno nacional, son 3 factores muy analizados por los inversores que, si uno mira, tienden a seguir bastante bien lo que son las valuaciones de los bonos de las provincias, cuál es la evaluación actual de mercado de las provincias. Y un segundo aspecto que me parece importante destacar, que observamos al analizar las evaluaciones provinciales y compararlas contra los fundamentals, es que si uno mira, las evaluaciones actuales claramente están sobrecastigando a las provincias producto de la situación macroeconómica actual que está atravesando la Argentina. Con lo cual esto nos invita a pensar que una vez la situación económica de la pandemia y del lockdown que frena toda la actividad económica, bueno, se pueda atravesar en los próximos meses, y también, por supuesto, el soberano logre causar lo que es la reestructuración de su deuda. Bueno, en ese contexto, seguramente creemos que hay espacio como para que las evaluaciones capturen estas mejoras, y creemos que va a haber oportunidades ahí para los inversores hacia adelante. Así que esa era un poco la línea general de lo que les quería compartir en estos pocos minutos que tenemos para hablar. Muchas gracias, Eric. Muy interesante. Y ahora paso a algunas preguntas. Una de las preguntas que llegó es: ¿cómo está la provincia de Jujuy para honrar el bono que tiene emitido con vencimiento en 2022? Bueno, la provincia de Jujuy está a favor, hay que decir. La situación, la provincia de Jujuy tuvo como ustedes saben, tiene una planta
solar que está comenzando a funcionar y que va a generar recursos a la provincia, unos 50 millones de dólares por año, a partir de esta semana o la semana que viene se está poniendo en funcionamiento, con lo cual eso le va a traer un alivio a las cuentas fiscales de la provincia, que era un proyecto que venía demorado para la provincia, con lo cual este es un aspecto positivo que va a impactar favorablemente en las finanzas provinciales, con lo cual me parece que es un aspecto a tener en cuenta. Bueno, muchas gracias. Si la Nación no llega a tener un canje exitoso, y crucemos los dedos, ¿cómo cree que eso afectará las deudas de las provincias? Especialmente me preguntan por la provincia de Buenos Aires. Desde nuestro punto de vista es difícil pensar que las provincias puedan lograr avanzar en sus reestructuraciones provinciales, ojalá que no suceda, la negociación del soberano se complica, esencialmente porque los inversores van a carecer de una exit yield o de una tasa de salida de referencia como para realizar las evaluaciones, con lo cual creemos que va a ser complicado poder avanzar para las provincias en caso de que el soberano, y esto por supuesto incluye a la provincia de Buenos Aires, no logre avanzar exitosamente en los próximos meses, o este mes puntualmente, en julio, con su reestructuración. ¿Crees que las provincias acudirán al mercado local en el futuro en vez del internacional para financiarse? En un primer lugar, seguramente las provincias van a recurrir al mercado local a financiarse. Allí habrá que ver si las provincias logran diferenciarse, como lo hicieron en otras oportunidades del pasado, a principios de siglo, donde hubo algunas provincias que continuaron sirviendo sus deudas y lograron salir a emitir antes que el soberano, con lo cual es un aspecto que seguramente las provincias están teniendo en cuenta para realizar sus distintas estrategias, que hasta ahora vienen siendo diferentes. Digo, las provincias están mostrando estrategias diferentes en cuanto a sus comportamientos, con lo cual me parece que seguramente sí, primero el mercado local, pero siempre con una mirada para volver al mercado internacional cuando éste lo permita. Estamos muy cortos de tiempo, pero aprovechamos y te hacemos una pregunta que te pido la mayor brevedad, pese a que es para hablar mucho. El año entrante es electoral. ¿Cómo afectará eso la situación fiscal de las provincias, de las principales provincias? Bueno, es una pregunta complicada. A priori uno debería esperar, mira, a ver, lo que uno ve de las finanzas provinciales es que el comportamiento es muy procíclico. Esto se ve no solamente a nivel nacional, pero sobre todo a nivel provincial, y es producto de que las restricciones de liquidez y las restricciones al acceso al mercado muchas veces aparecen cuando las provincias o quienes toman crédito más lo necesitan para realizar políticas contracíclicas. El caso del soberano, si se quiere, es semejante. Digo, la historia de Argentina teniendo políticas procíclicas viene de larga data, y en general cuando se hace necesario gastar y aumentar el gasto, que es en estos contextos, se hace complicado justamente por estas restricciones al financiamiento, con lo cual yo diría que en gran medida va a depender de la capacidad que tengan las provincias de aumentar el gasto producto de su capacidad para acceder al crédito y al mercado de capitales local el año próximo. A priori diría que esa capacidad va a ser holgada, va a ser acotada, porque, bueno, la situación fiscal que están atravesando tampoco es demasiado holgada. Una última pregunta también muy rápida. ¿Cómo ve la provincia de Neuquén con su bono a proveedores, teniendo en cuenta el bajo precio del petróleo? Bueno, hay mucho para decir respecto a las provincias petroleras. Hay que decir al respecto, y esto incluye por supuesto a Neuquén. Neuquén relativamente va a ser la provincia que más se va a favorecer por el barril criollo. Básicamente, como ustedes saben, el barril criollo esencialmente lo que hace es favorecer a las provincias que producen petróleo liviano, que es el comprado por las refinerías. Ahora, hay que decir que esto recién va a poder empezar a favorecer a las empresas, a las provincias como Neuquén, a partir de potencialmente fin de año o el año que viene,
una vez que el actual stock que tienen las refinerías de petróleo, que es muy importante y es muy alto, se vaya bajando y entonces las refinerías vuelvan a comprar petróleo, en este caso a Neuquén, y este precio sostén que hay actualmente le permita a Neuquén favorecerse de mayores ingresos por regalías. Si uno mira la situación fiscal puntualmente de Neuquén, claramente es una de las provincias que está en una situación fiscal más complicada. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un genio para sintetizar las respuestas frente a preguntas largas y complejas. Te agradecemos mucho tu predisposición y tu idoneidad. Y ahora, sin más, le paso el micrófono al señor Marcelo Feld, que es vicepresidente del IAEF y gerente financiero de Transener. Marcelo, el micrófono es tuyo. Grupo GNP, expertos en impuestos, enfoque de negocios, líderes en estrategia fiscal, la firma de impuestos más premiada de Argentina. www.grupognp.com. Socios y amigos del IAEF, muy buenas tardes. A continuación, iniciaremos esta nueva sección del simposio que hemos denominado Los fondos de inversión y el ahorro institucional, expectativas, coberturas, oportunidades. Todos sabemos respecto a la importancia que tienen los fondos comunes de inversión en el desarrollo del mercado de capitales y el valor que tienen para las corporaciones tanto desde el punto de vista del financiamiento como desde la inversión. El desarrollo de esta industria en Argentina fue relevante en los últimos años y su crecimiento también, pero todavía estamos muy lejos de equiparar a otros países del mundo e incluso a vecinos de nuestra región. Para este panel hemos convocado a un amigo de la casa, a Gabriel Ruiz, a quien agradecemos una vez más que nos acompañe esta tarde. Gabriel tiene una vasta experiencia en el mercado de más de 25 años, actualmente es CEO y partner de Delta Asset Management. Entre otras funciones, en el pasado fue CEO y Senior Equity Portfolio Manager de Santander Asset Management Argentina, fue miembro del Comité de Inversiones de Orígenes AFJP, fue CIO de Scotiabank Asset Management Argentina y de Tabelli, y también fue presidente de la CAFSI, Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. Le solicito, durante la disertación de Gabriel, por favor, nos hagan llegar todas las preguntas al contacto WhatsApp que le han puesto en pantalla. Así que, Gabriel, todo tuyo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo, IAEF. Este seminario ya es un clásico y no podía detenerse aún ante esta situación de COVID y de cuarentena. Así que la verdad que los felicito por el empeño de seguir adelante con esta iniciativa y nosotros encantados de participar. Bueno, creo que mi idea es darles durante un par de minutos una idea de cómo vemos o cómo está el mercado de fondos comunes de inversión, su dinámica y sus perspectivas. Claramente ha sido un año, no les voy a decir a ustedes lo que ya todos sabemos, ha sido un año muy movido en términos financieros, una crisis muy fuerte en el 2018, seguida en el 2019, con un final bastante movido, con reperfilamiento de deuda, etc. O sea, ha sido un año muy, muy movido, y el producto Fondo Común de Inversión como vehículo de ahorro colectivo ha mostrado una fortaleza nuevamente, después de más de casi 30 años de existencia desde la ley de fondos comunes de inversión, que es un producto muy noble y que aguanta y resiste muy bien y es muy flexible para las crisis. Claramente ha habido un cambio
de los portafolios y de las preferencias de los inversores en el fondo. En esto siempre dejamos bien en claro que el que al final del día toma las decisiones de qué productos comprar, en dónde invertir, ese es el inversor. Nosotros gestionamos profesionalmente los portafolios, alocamos dentro del mandato general que nos da cada uno de los cotaportistas en cada fondo, pero al final del día quien decide la alocación grande de los activos termina siendo la base de inversores. Los fondos comunes de inversión siguen siendo uno de los principales inversores institucionales en Argentina, y creo que la crisis del 2018 y del 2019, y la crisis de la deuda incluso, ha dejado muy en claro la necesidad de tener un mercado doméstico, de ahorro doméstico, y cómo la falta de ese mercado ha significado grandes crisis y grandes golpes para Argentina, sobre todo en 2018 y en 2019. Si hubiéramos tenido un mercado de capitales mucho más grande, con un stock de ahorro doméstico mucho más grande, si hubiéramos sido capaces de construir esa arquitectura en los últimos 10 años, muy probablemente la crisis hubiera sido muchísimo menor, muchísimo menos dramática y profunda, y estaríamos en una situación mucho mejor. Sin embargo, en el último año, lo que hemos observado como ha sido una recuperación importante de los activos bajo administración de la industria de fondo, aún con todos estos vaivenes y estas crisis. Yo recuerdo, no sé si no recordarán ustedes, pero recuerdo que en el último seminario del año pasado yo les comentaba sobre la correlación positiva que hay entre la base monetaria y los activos bajo administración de la industria de fondos comunes de inversión, una correlación de cerca del 98%. Y bueno, sí, justamente creo que tocamos en el segundo semestre del 2019, debemos haber tocado uno de los mínimos más grandes de monetización de la economía argentina de los últimos años, y desde ahí la monetización se viene recuperando por distintos motivos. Voy a ser objetivo en este dato. El dato de remonetización de la economía que nos ha llevado a una situación, digamos, hoy de una media histórica de monetización como porcentaje como base, como porcentaje del producto. Y la industria, de nuevo, mostró nuevamente esa correlación positiva y hemos crecido 70% en el último año en activos bajo administración, en parte por rendimientos y en parte por nuevas suscripciones. La industria que tenemos hoy es una industria muy focalizada en los money markets. Es muy usual cuando los periodos se resetean luego de una crisis y, digamos, hay una gran crisis de confianza y hay un comienzo nuevamente. Esto lo hemos visto y me ha tocado verlo en muchas crisis en el pasado, no solamente en esta. El mercado comienza a recuperarse por los activos más conservadores. Entonces el money market hoy representa casi el 50% de la industria. Los fondos de renta fija de corto plazo que están empezando a crecer muy bien, el caso de los dollar link, por ejemplo, y de los fondos T+1 están empezando a crecer, todavía lentamente, pero la verdad es que yo creo que ese segmento va a crecer de manera muy interesante, sobre todo desde el momento en que la Secretaría de Financiamiento comenzó finalmente o encontró el camino correcto para reconstruir una curva de pesos en el mercado que refleje las tasas de interés de mercado, y hoy la industria de fondos le está contestando con compras y presentándose en las licitaciones de la deuda en pesos, la curva de pesos de corto plazo que está armando la Secretaría de Financiamiento. Así que Dollar Link, se ha mencionado acá, es un activo de protección. Estamos en un ambiente de control cambiario, de restricción cambiaria. De nuevo, es un dato, estoy siendo objetivo, eso es lo que tenemos, y cuando hemos estado en cepo y con expansión monetaria, claramente los activos que permiten algún tipo de cobertura, tanto por empresas que son importadoras o gente que va a tener algún pasivo en dólares o simple cobertura de portafolio, los productos Dollar Link comienzan a tener
una actividad interesante, permitiendo una financiación al sector privado y al sector público nacional y provincial para emitir deuda y poder levantar deuda en el mercado doméstico y los fondos comunes de inversión. En nuestro último periodo de cepo, de un cepo fuerte, claramente el mercado de fondos comunes ha sido un gran financista. A través de los fondos comunes de inversión, la gente ha financiado proyectos y emisiones, como bien decía la gente de Moody's, por ejemplo, la colocación de Arcor, que fue una muy buena colocación, lo cual donde se muestra claramente la demanda que tenemos ahí, ¿no? Así que yo le diría que tengo una perspectiva muy positiva sobre la evolución en pesos, de la industria en pesos, de la curva de pesos y de dólar link, siempre manteniendo de nuevo las tasas reales positivas. La demanda de pesos finalmente en algún momento termina recuperándose. Así que estamos esperando ese proceso de consolidación de la industria, de nuevas reglas, de nuevas regulaciones que hemos estado viendo, pero somos optimistas. Lo último, solamente mencionar, lo que está hoy, estamos entrando, en la industria de fondos está entrando bastante bien en la economía real a través de los fondos inmobiliarios, por ejemplo, donde hay una regulación nueva que está puesta en consulta y que flexibiliza mucho la inversión en inmuebles, y también somos muy optimistas por ese lado. Bueno, Gabriel, muchas gracias, muy clara tu disertación. Hay varias preguntas, la verdad que estamos bastante cortos con el tiempo, así que voy a tratar de resumirlas. Vos mencionaste con bastante énfasis, y es así, la industria relacionada con los fondos Dollar Link, que es algo bastante nuevo. Eso está teniendo un crecimiento, pero obviamente todavía no hay mucha carne, digamos, no hay mucho producto para que la industria vaya tomando el nuevo segmento. ¿Tenés idea, bueno, obviamente sí desde el lado de Delta Asset Management, pero desde el lado del mercado, cuál es el tamaño que hoy están teniendo los fondos Dollar Link? Los fondos Dollar Link hoy deben estar aproximadamente unos 20.000, me puedo estar equivocando por algunos miles de millones, pero 20.000 millones de pesos aproximadamente. Pero de nuevo, no es ese tanto el número importante, creo que lo importante es la tendencia, es un asset class que está demandado y en donde notamos una necesidad de nuevas emisiones. Las últimas emisiones que hemos visto de Dollar Link han estado sobresuscritas en su gran mayoría, y realmente invitar a las empresas a pensar de que hay un mercado que se va a armar ahí y que puede ser muy interesante como una fuente de financiamiento alternativo. Sí, definitivamente coincido, te lo digo del lado corporativo. Es un excelente instrumento, tanto como mencioné antes de tu disertación, tanto del lado del financiamiento como desde la protección del activo a través de un producto atado a moneda dura, evidentemente. Ahora, bien decís, lo importante es lo que se está viendo como perspectiva. Ustedes, si bien no depende exclusivamente de los fondos comunes de inversión, pero ¿qué perspectiva ustedes están viendo en cuanto al crecimiento? Hoy son 20.000 millones según tu estimación. Más o menos, ¿cuándo estiman que este producto podría estar creciendo a lo largo de lo que queda de este año 2020? Mira, te doy el número primero para tener una dimensión. La industria en este momento tiene 1.4 trillones americanos de pesos. Creo que la audiencia entiende mejor estos números. Después de los 990.000 millones, lo entiende más en la jerga americana. O sea, 1.4 trillones de pesos, ¿no?
750.000 millones de pesos están en money market. Y los otros 750.000 millones de pesos están en el resto de los productos. Con lo cual, la potencialidad, primero del crecimiento de estos 1.4 trillones a una tasa que siga el aumento de la monetización de la economía, por lo tanto, podríamos estar esperando 2 trillones hacia finales del año, y el proceso que nosotros siempre hemos visto luego de cada crisis o procesos fuertes de crisis es que se comienza de nuevo despacio por el money market y después se empieza a ver un trasvasamiento de los portafolios, tomando el T+1, tomando el dollar link y haciendo una combinación entre money market, T+1 y dollar link. Ese proceso todavía no sucedió y ese es el proceso que yo creo que es probable que suceda durante el segundo semestre. Entonces esos 20.000 millones quedan muy, muy pequeños, o sea, no quiero arriesgar una cifra, pero podríamos estar hablando de 100.000 millones de pesos hacia fin del año, digamos, dentro de una masa de 2 trillones, digamos, en donde podemos estar llegando a fin de año con 2 trillones de pesos. O sea, creo que claramente hoy el flujo y la cantidad de dinero disponible para financiar las emisiones dollar link es superior a la cantidad de emisiones corporativas que hay. Y hay buen apetito por buenos riesgos corporativos. Hay buen apetito por buenos riesgos corporativos. Definitivamente. Hay otra pregunta relacionada respecto a un proyecto que está dando vueltas de la Comisión Nacional de Valores respecto a la evaluación a tipo de cambio oficial de este tipo de instrumentos. ¿Tenés algún comentario en ese sentido? Sí, a ver, esta resolución de la que se habla, que no la conozco, pero he leído los medios y estamos informados, yo la enmarcaría dentro de un macro plan, una macro situación de restricción de dólares y de restricción cambiaria. O sea, la realidad es que estamos en una situación de restricción cambiaria. Estoy siendo objetivo del dato, no es un juicio de valor. Y en restricción cambiaria hay restricción cambiaria. O sea, pensar que se puede salir a una situación de no restricción cambiaria. Entonces, lo que está sucediendo, y que hace más ruidos o menos ruido, es que el marco regulatorio se está adaptando a esa situación de restricción cambiaria. Nos guste o no, la restricción existe, y es bastante lógico que la regulación vaya acompañando esa restricción, o sea parte de esa restricción. Y no solamente para los fondos comunes de inversión, o sea, hemos visto restricciones en otros ámbitos y en otros sectores de la economía. No solamente los fondos, no es que haya algo particular con los fondos. De nuevo, creo igualmente que en el mundo de los pesos y de los dollar link y de los pesos y de la curva de pesos y de la emisión de emisiones corporativas hay mucho para hacer todavía. Había una última pregunta porque ya estamos sobre la hora. ¿Tenés una idea en porcentual, podés decirme dentro de Delta o en la industria si conocés, de cuánto de los fondos están en manos institucionales y cuánto en manos retail aproximado? Claramente el segmento retail es el que más ha sufrido los golpes de desconfianza y el sector corporativo institucional es el que más gestiona capital de trabajo, por lo tanto la demanda de pesos ahí es inelástica, por decirlo de alguna manera, en lo que es corporativo institucional. Las billeteras virtuales y los saldos en billeteras virtuales ha aumentado tremendamente la cantidad de participantes en la industria de fondos, que hoy está como en casi 1.800.000 personas, con saldos pequeños, pero a través de las billeteras, pero conociendo el producto, que es una forma de difusión también.
Entonces, si bien tenemos hoy el 10%, antes teníamos el 25% en 500.000 individuos, hoy tenemos el 10% en 1.800.000 individuos. O sea, hay que verlo vaso medio lleno, medio vacío. Yo creo que las herramientas tecnológicas y el desarrollo de los ACDI, de los agentes colocadores integrales, está cambiando la arquitectura y la metamorfosis y generando cambios estructurales en la industria muy positivos, acercando soluciones a través de plataformas tecnológicas, billeteras, virtuales, etcétera, los fondos a la gente. Así que es una tendencia que la veo, si bien todavía es poco, la cantidad que hay de individuos, tendencialmente veo que van apareciendo formas de vincular a los individuos con los fondos comunes de inversión muy buenas. Bueno, Gabriel, una vez más, en nombre del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas, te agradezco tu participación y los invito a todos a quedarse a ver el último panel del día con José Ciaba Serrate. Muy agradecido por la invitación, Marcelo. Un gusto. Gabriel. Hola, soy Liliana Funes, CIA Holder 2005, siendo parte del primer grupo de profesionales que recibió la certificación CIA a través del IAEF. Recuerdo que por aquel entonces mi motivación y decisión para hacer el CIA era sistematizar los conocimientos financieros adquiridos a través de la universidad y del máster en finanzas. Por supuesto que ese objetivo fue ampliamente cubierto con el CIA, pero creo que lo más importante fue recibir herramientas concretas para poder resolver problemas y casos concretos de la industria financiera, desde el enfoque técnico y desde el enfoque regulatorio, con una rigurosidad que da el conocimiento CIA, que ha hecho escuela en mí y me ha permitido trabajar casos de la industria financiera con mis colegas y con mis colaboradores desde aquel entonces al presente. El tener el certificado CIA, además, permite estar en un network de profesionales donde uno puede hacer consultas, puede tener discusiones sobre temas financieros vigentes, intercambiar ideas y aún más ampliar las posibilidades laborales y de hacer negocios a lo ancho del mundo. En síntesis, en un mundo financiero tan cambiante como es hoy, el poseer una herramienta como el CIA da un alto grado de competitividad para el profesional. Soy Liliana Funes, directora y ejecutiva de inversiones del Río de la Plata, Sociedad de Bolsa en Panamá, del Grupo Alaria Ledesma. Douglas, ¿están en vivo? Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con el panel del señor José Ciaba Serrate, que también es uno de los clásicos del instituto. Es un experimentado economista, todos lo conocemos, tanto por su actividad como asesor, como publicando sus famosas columnas sobre mercados de capitales en el exterior y Wall Street. Así que por una cuestión de limitación en el tiempo, le paso el micrófono directamente a José Ciaba Serrate. Muchas gracias, José. Gracias, Douglas. Gracias a ustedes. Vamos al grano. Empecemos diciendo algo muy importante. Démosle la razón al ministro Guzmán cuando dice que necesitamos un plan sostenible. Tiene razón. Creo que el marco quizá haya que ponerlo en un mejor contexto. Nos falta un plan sostenible, pero no en una planilla de Excel, sino en la realidad, y no nos falta para el año 2047 o en una fecha muy lejana. Nos está faltando ahora y yo creo que es muy evidente esa carencia. Les propongo el siguiente ejercicio, arrancar de bien hacia adelante y después venir hacia el presente. Todo lo que hace un gobierno desde que hemos reformado la Constitución, en sus 2 primeros años tiene un objetivo, y ese objetivo es hacer el mejor papel posible, ganar las elecciones de mitad de término, que van a ser, si la fecha no cambia, el 24 de octubre del 2021. Así que el fondo, creo que el prisma que uno tiene que tener, no debe olvidar que el 2021, octubre del 2021, es la meta de llegada de toda la gestión de gobierno. Teniendo eso en cuenta y yendo
hacia el presente, yo distingo 3 fases en la Argentina económica. Una de cuarentena y aislamiento, que es la fase en la que estamos ahora. Otra que uno podría llamar la post-pandemia, debería ser también la post-refinanciación de la deuda. Y la tercera, la campaña electoral. En esta fase de cuarentena y aislamiento, si uno tiene que reflotar un mantra, es el de Álvaro Alzogaray: hay que pasar el invierno. Tenemos una economía que está en hibernación, que está muy especificada, donde el Estado fija a discreción las reglas de juego, las restricciones, la asistencia, donde la preocupación número 1 del gobierno es que la pandemia no se desborde, que no se sature el sistema de salud, que no se apilen los cadáveres y que no se destruya, como Alberto Fernández con mucha habilidad, pero inclusive el capital político que había de antes. En esta etapa estamos sufragando la navegación con un enorme déficit fiscal, a razón casi un punto por el producto por mes, que está financiado con emisión, que ahora se esteriliza parcialmente, mostrando, y es un dato valioso, cierta flexibilidad del ministro. Y hay además una inflación reprimida por el cepo que ya existía antes, por ese cepo que se ha reforzado y por el efecto encierro, que uno podría llamar, una demanda además precautoria de dinero que ha aumentado considerablemente, y las dificultades para operar sobre todo el sistema bancario con pesos. Cuando Alberto Fernández dice la cuarentena durará lo que tenga que durar, lo dice y lo cumple, lo que nos está diciendo es emitiremos lo que haya que emitir. Y yo creo que ese es el marco esquemático de la economía hoy en día, y en ese marco estalló, sorprendentemente, el tema Vicentín, que creo que es un tema importante, la decisión de expropiar Vicentín, que en principio no tiene nada que ver con la pandemia, pero que en el fondo refleja una idea política muy fuerte, porque la política en ningún momento descansa, de que es ahora o nunca, como se dice. Creo que una parte del gobierno, el kirchnerismo, por definirlo de una manera que sea clara, siente que es el momento ideal para sacar provecho de la ocasión, con la población en cuarentena, con el temor por la pandemia, y avanzar su agenda, que es una agenda que va más allá, obviamente, de lo que es meramente la salud. Hay un listado de señales que causan inquietud, no las voy a iluminar, las voy a citar para que sepan de qué estoy hablando: la suelta de presos, el plan de Fernanda Vallejos para canjear asistencia por paquetes accionarios de compañías, esta aventura de Vicentín, la reforma judicial que está en ciernes, el ataque a los silobolsas, el shock empobrecedor que significa la pandemia en la Argentina y en todas partes, que 9 de cada 10 hogares hoy reciba algún ingreso estatal, como dijo el ministro Culfas, y una situación inevitable, que millones de personas y miles de empresas van a quedar en estado de necesidad cuando todo este capítulo termine. Y en ese estado de necesidad, piensen en el abrazo y en el símbolo que es el abrazo entre Alberto Fernández e Infran en Formosa, porque de alguna manera eso está mostrando uno de los destinos posibles de este país. Digamos, hay un sector privado que está quebrando por esta situación, se la maneje bien o se la maneje mal, el efecto es devastador, y una de las alternativas políticas, en la mejor tradición o en la peor tradición argentina, según como cada uno quiera verlo, es precisamente un sistema donde el poder político finalmente a su arbitrio decide la suerte o la mala suerte de alguno. Hay disidencias también en esta etapa dentro de la coalición de gobierno, y yo pondría la experiencia de Vicentín como el caso más claro. Hay una prioridad por una agenda judicial, que es obviamente una prioridad de uno de los segmentos del gobierno. Yo diría que al calor de estas pujas políticas es que se ha reabierto también la grieta, y hemos tenido este fenómeno extraño en cuarentena del llamado banderazo, es decir, una parte de la población saliendo a la calle para expresar su disconformidad con barbijo frente a la situación de Vicentín, que me parece que termina de redondear la cápsula política con un mensaje muy claro. Tampoco es tan evidente que Cristina puede imponer su voluntad sin reproducir un efecto 125. Entonces, en esta etapa de cuarentena y aislamiento deberíamos resolver 2 problemas. Una, la pandemia; otra, la deuda. La deuda es anterior, en realidad uno me parece que exagera los efectos de la cuarentena y le achacamos todos los males a la cuarentena, cuando en realidad estamos pasando por alto la existencia o la presencia de una enfermedad preexistente bastante complicada. En realidad la deuda argentina está en cuarentena hace ya más de un año, cuando se empezó a jugar con la idea de la refinanciación, del reperfilamiento al uruguayo, etc. Y eso ha tenido efectos
muy, muy negativos que siguen hasta ahora y que pueden seguir inclusive después de cerrada esta etapa. Uno imagina que el gobierno querrá cerrar el tema. Las expectativas son de que hay voluntad, no vemos señales de una intención de ir a un default, esta vez por suerte, pero hasta que no se cierre este tema, las dudas van a ser muy grandes. Cerrado el asunto, el tema de la ley, de la deuda ley extranjera, habría que cerrar la ley argentina, moneda extranjera, habría que regularizar la curva de pesos, ahí creo que el ministro también ha avanzado habiendo arreglado el BOPOMO, mostrando también flexibilidad. Seguirán las provincias, como se dije en este seminario, y tendremos más o menos ordenada la deuda en el mejor de los casos. Si el canje resulta parcial, o sea, si fracasa esta iniciativa, la cosa se va a complicar todavía un poquito más. Creo que la carencia más notoria de este periodo es la falta de un horizonte, es decir, no se vislumbra un plan sostenible, ni económico, ni mucho menos un plan amplio que incluya lo social. Estamos a las puertas de una crisis social, lo económico y lo político. Todo lo contrario, hay una notoria falta de confianza en el futuro. Y esa baja credibilidad nos está pasando una factura que es tremenda. Estamos atravesando la paradoja de una economía que está paralizada, que tiene las fronteras selladas por la pandemia, no hay turismo, no hay viajes, las remesas al exterior han disminuido. Uno podría decir que la pandemia es, entre comillas, casi una fábrica de dólares. Tenemos un superávit comercial récord, 12 meses para atrás, efectivo en 18.000 millones de dólares. Podemos tener un superávit de 20.000. Y a la par tenemos pérdida de reservas, esta situación que explicó Gabriel Ruiz de restricción cambiaria, escasez de dólares libres y una brecha tremendamente corrosiva desde el punto de vista del funcionamiento de este modelo en estos términos, pero además, y peor, en términos de las expectativas que genera. Esta brecha, en estas condiciones, genera una enorme expectativa de una gran devaluación al final del proceso. Vale decir que el gobierno tiene otra idea, de que esta brecha es una aberración, y el sector privado percibe, como percibió siempre, y tiene años de lidiar con estos temas, percibe que ahí está la señal más clara de algo que necesita, tarde o temprano, un ajuste en serio. Yo señalaría con una luz amarilla, visto desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del economista, este proceso de acumulación de deuda dólar link, porque también va a repercutir en el momento en que se quiera arreglar la situación cambiaria. Y es una acumulación de deuda dólar link que tiene cobertura en los mercados de futuros, provista además por el Banco Central. Dejemos esta etapa de la cual saldremos, a lo mejor para el Día del Estudiante, el Día de la Primavera, a lo mejor flota, creo yo, la idea de que esto tendrá alguna solución estacional, no lo sé. La pospandemia, el periodo que viene después, es también el periodo de refinanciación de la deuda, y el escenario más inteligente, si uno arregla las dos cosas medianamente bien, es que deberíamos tener una estrategia activa buscando una reducción agresiva del riesgo país y una reconstrucción de esa falta de horizonte, esa falta de confianza, que creo que es lo más dañino, que ciertamente es muy, muy anterior a la pandemia. Cuando uno ve un gráfico de riesgo país se da cuenta que el shock más negativo se produjo en agosto, conocido el resultado de las PASO, fue mucho más potente en los mercados financieros que la pandemia. La Argentina no ha participado de un boom inesperado de colocación de deuda que uno observa en todo el mundo, en todos los mercados internacionales, de calidad, de baja calidad. Inclusive en los mercados emergentes están a la vera del camino, a la buena de Dios. Países que no pueden emitir deuda soberana, que no pueden emitir deuda de gran calidad y sin embargo no han tenido problema en colocar deuda. Hemos estado fuera de eso, un arreglo razonable de la deuda permitiría, me parece, que el sector privado pueda acceder, renovar con tranquilidad sus vencimientos e inclusive si tiene proyectos en carpeta, participar de este boom. Para el sector público obviamente las cosas vendrán después, pero creo que urge en ese sentido volver a sentarse a negociar, esta vez con el fondo. Entendamos que hicimos un camino sui generis de ir primero a negociar con los acreedores privados antes de cerrar con el fondo, básicamente porque los acreedores privados no suelen exigir un ajuste estructural o una reforma para acordar. Tenemos que ir al fondo, tenemos un stand-by que tiene 12.000 millones de dólares pendientes de desembolso. Sería interesante ver si se puede rehabilitar ese stand-by. Alternativamente, o como una combinación
de proceso se podría encarar un acuerdo de facilidades extendidas. Lo que sí o sí hay que hacer es refinanciar los grandes vencimientos de capital del 2022 y 2023, que la Argentina tiene con el fondo, que son, yo creo, el principal obstáculo para poder decir con confianza que la Argentina tiene un plan sostenible para su deuda. El fondo además creó nuevas facilidades crediticias para proveer asistencia a los países con motivo de la pandemia. Lo mismo hizo el Banco Mundial y muchos otros organismos multilaterales. BID y CAF ya comprometieron, por lo menos en términos de anuncio, 4.800 millones de dólares de Argentina. O sea que creo yo que lo que la Argentina debería hacer de manera inteligente en esta etapa de post-pandemia es buena letra y sobre todo montar rápido una plataforma de recursos disponibles en torno a los 10.000 millones de dólares, de manera tal que cuando uno está viendo el desequilibrio grave que vamos a heredar, la emisión como única fuente de financiamiento, poder mostrar en una visión de portafolio que uno pueda acceder a una cantidad de dólares suficientes como para tener una salida más equilibrada y menos traumática, que si todo se reduce a tratar de acomodar el desequilibrio que heredamos, más el que va a seguir ocurriendo el flujo, simplemente emitiendo instrumentos en pesos. Las tareas más difíciles hacia adelante son básicamente tareas que tienen que ver con la macroeconomía, cómo empalmar una economía reprimida con la necesidad de retomar el crecimiento y eventualmente de hacer un buen papel electoral. Tenemos un superávit comercial enorme, pero en una economía paralizada. Si queremos ganar una elección, si queremos mejorar la situación, la economía empieza a moverse, ese superávit empieza a desaparecer. Tenemos un déficit y un esfuerzo fiscal enorme que está financiado en una gran masa monetaria excedente, a diferencia de lo que puede pasar en otros países, inclusive los vecinos, que han colocado deuda a plazos relativamente largos y a tasas bajas. ¿Cuál va a ser el esquema cambiario que va a permitir enlazar una cosa con la otra? Vamos a hacer un ajuste en las cuentas públicas, vamos a ajustar el déficit que a todas vistas es insostenible, vamos a reducir los planes de emergencia o va a pasar como en el 2001, que creamos una serie de planes que tenían mucho sentido para la situación en ese momento y después se eternizaron y hasta crearon una clase especial de dirigentes piqueteros, etc. Y yo creo que la duda más grande tiene que ver con el rol que va a tener el Estado y sobre todo el sector privado después de esta tormenta. Los mecanismos genuinos de creación de riqueza que la Argentina tiene a mano dependen de sectores que no tienen tampoco una buena relación con el gobierno. El campo es el mejor ejemplo, pero también hay una ley de software que está encajonada y muchos otros sectores van a necesitar precios relativos razonables. Hay un discurso sensato del ministro Guzmán hablando de la necesidad de generar dólares por exportación, pero hay un sesgo antiexportador extraordinario mucho mayor que antes que jurara el ministro. Así que creo que la pospandemia nos va a enfrentar a una etapa de prueba y error, de múltiples planes, si uno piensa en la experiencia argentina, con fases sucesivas, quizá una etapa inicial de tratar de mantener estos precios relativos y reducir la brecha a través de mayores controles, pero no sería descabellado para nada verlo intercalar esa etapa con otra de desborde de precios, licuación de los pasivos en pesos, es decir, de esa masa monetaria excedente, ensayos de estabilización, cambios de nombre, digamos, una dinámica de reacomodar la carga que yo creo que nos va a ocupar hasta bien entrado el 2021, como mínimo hasta después de la Semana Santa del 2021. Creo que ahí va a existir una intención de montar una plataforma viable para el gobierno de cara a la fase electoral que cada vez va a ser más importante. Creo ya, y el banderazo es un ejemplo, que la inestabilidad económica y financiera va a traer también consigo inestabilidad política, y en la medida que se quiera llevar adelante una agenda al estilo de Vicentín, creo que se va a erizar la grieta y la confrontación y que vamos a tener una lucha intestina por ganar la supremacía en la calle, mucho antes de entrar en plena campaña, que es lo que mostró el banderazo. Todo esto supuestamente desemboca en una campaña electoral. Les decíamos, lo más importante para un gobierno en el fondo es definir favorablemente esa elección, y hay muchos temas en el tintero, desde la propia relación de fuerzas dentro de la alianza de gobierno, es decir, cómo se va a recalibrar la relación entre los Fernández,
La oposición, que es un mosaico de diversos intereses políticos, la amalgama de la oposición va a ser también otro tema importante. No nos olvidemos que las elecciones de mitad de término suelen ser complicadas para los gobiernos en ejercicio, que el cristinismo ha tenido dificultades siempre, que en 2009 de Narváez le ganó la elección a una lista integrada por Néstor Kirchner, Scioli y Massa, que después la chance de la Cristina eternizándose en el poder se hicieron añicos con el triunfo de Massa en rebeldía súbita y sorpresiva en 2013. Es probable que la economía consiga, si el gobierno maneja bien la situación, depurar los desequilibrios más graves en la etapa anterior a la campaña electoral, a lo mejor generando un overshooting de las variables clave, inflación o el tipo de cambio. Hacer, entre comillas, una especie de plan austral que también le funcionó por una elección de este tipo a Alfonsín en el 85. Urge cambiar las expectativas sin duda para que eso se produzca. En ese sentido creo que esa etapa podría ser paradójicamente más calma que la que viene después de la cuarentena y que es la que creo que va a terminar definiendo, digamos, de una manera importante qué perfil va a tener la economía de acá al 2021. Tenemos poco tiempo, yo dejo acá, sé que dejo muchos temas en el tintero y abriría un espacio de preguntas. Muchas gracias, José. Es increíble que en tan poco tiempo hayas resumido también tu visión y tus pensamientos, tanto políticos como económicos. En un momento como este, la política económica se nutre de todos los comentarios que hiciste. Como sé que estás con poco tiempo, yo te voy a hacer una pregunta y después pasaríamos al otro panel donde seguramente discutiremos in extenso algunos de tus pensamientos. ¿Cuál es tu visión del mercado externo? Wall Street ha subido bastante, había tenido su caída con el comienzo de la pandemia, pero después recuperó, está en niveles récord y está con price earnings sorprendentes. En otras épocas todo el mundo hubiera estado ya recomendando salir, obviamente con tasas cercanas a cero, la gente espera un poco, pero si algo que nos ha enseñado la escuela y la experiencia es que nunca se baja uno en la cuesta de la ola. Entonces, un comentario muy breve sobre tu visión. Yo creo que es una pregunta muy interesante, básicamente porque ahí nos demuestra, el mundo está muy... el virus no discrimina, ataca con una ferocidad grande a todos los países. Estamos viendo Estados Unidos también, muchos estados que representan casi el 40% del PBI, tener que dar marcha atrás y volver con la cuarentena. Hay un daño por el encierro, hay un daño que tiene que ver con la pandemia, con la cuarentena, pero en esas condiciones el mundo hoy está usufructuando una bonanza inesperada, arriesgada, en los mercados de deuda y acciones. Y eso es lo que la Argentina no tiene, ¿no? Y no tiene, y si uno hace memoria, hace 20 años que nos separamos de ahí, por la errada presunción, una idea muy loca de que en una economía gobernada por el crédito, el negocio es no pagar los créditos y no mantenerlo abierto. Así que yo creo que el mercado externo te está dando una visión que es la más favorable dentro de un espectro de cosas que pudieran suceder. Y el mercado ha apostado de una manera muy favorable desde el 23 de marzo, y el 23 de marzo es el día preciso en el que la Fed no bajó las tasas a cero, estaban abajo ya mucho antes, no que empezó a comprar cualquier cantidad de bonos del Tesoro, y cualquier cantidad no es una exageración, compró bonos del Tesoro sin límite, sino el día que dijo que iba a intervenir al mercado de deuda corporativa. Sabe comprar no más del 3 o 4% de ese mercado de calidad de inversión y menos del 1% del que no tiene calidad de inversión, pero eso bastó para que no hubiera una corrida en la deuda, que era el escenario más lógico. Si vos pensás que se perdieron como 50 millones de puestos de trabajo, jugar por los pedidos de subsidio de desempleo, en términos brutos, es increíble que a la par no haya habido una corrida sobre las empresas que suspendieron o eliminaron a esa gente. Entonces no hubo corrida sobre esas empresas, no hubo corrida sobre las empresas de menor calidad, y no hubo corrida sobre los países emergentes, que eran los que, según le contó Sachs a Alberto Fernández, se iban a caer a razón de 40 o 50. Entonces, yo creo que estamos viendo en los mercados internacionales una visión de que finalmente el credit crunch o el impacto de las quiebras, los quebrantos, asociados a un shock real que es muchas veces más grande que el que se produjo con la crisis del Lehman, digamos,
el mercado, la bolsa y los bonos desde el 23 de marzo, cosa que es muy impresionante, compraron la receta de la Fed. Los bonos se han quedado, digamos, con mucha prudencia y la bolsa te está reflejando un entusiasmo, casi como diciendo, podemos ignorar lo duro que está la calle hoy y miremos una recuperación que dan por cierto para el 2021. Si uno quita las 5 o 6 compañías más grandes, la bolsa transmite un mensaje un poquito más moderado, pero en la misma dirección. ¿Esto va a ser así o no? Bueno, yo creo que va a depender fundamentalmente de la virulencia que tenga el COVID-19 sobre las economías principales en una eventual segunda oleada. Si esto obliga a desmontar todo, a encerrar todo, aunque no se tomen las decisiones de cuarentena, pero si esto afecta la predisposición de gasto, los mercados están para recibir una sorpresa muy desagradable. Hay que estar convencido, sin embargo, de que la vienen hilvanando bastante bien, sobre todo porque Estados Unidos se está recuperando también antes de lo previsto. Una última pregunta, José, por sí o por no prácticamente. ¿Vos creés que se logra reestructurar la deuda con la conformidad de los bonistas principales o no? Esto es un ejercicio que se contesta por sí o no. ¿Conseguís las mayorías que te piden las cláusulas de acción colectiva? Lo hiciste bien. ¿No las conseguiste? No lo hiciste bien. Si pensás que es un éxito, como pensaste en el 2005-2010, ahí la arruinamos. Si lo vas a poder armar a través de reasignación, de algún aprovechamiento de la letra del contrato, y eso lo terminás de cumplimentar en los 2 o 3 meses siguientes, no creo que sea un problema muy grande. Pero es un error muy serio, y yo creo que se subestima y debería estar bajo análisis hoy esta decisión de poner a la deuda al borde del default, que se planteó cuando se empezó a juguetear con la idea de la refinanciación, del reperfilamiento a la uruguaya, porque eso ha causado un daño tremendo. Solo sirvió para ganar una elección, eso es verdad. Pero nos empezó a erosionar y la verdad nadie podía saber que iba a haber una pandemia, pero estar en esa circunstancia, en esta discusión, y que viniera la pandemia ha sido terrible. Todos los países vecinos nuestros, salvo Venezuela, han podido lidiar con la enfermedad teniendo los mercados abiertos, sin tener cepo y pudiendo, desde Paraguay, Perú, el que vos quieras, hasta Brasil, acudir al mercado internacional para financiar en el corto plazo esta situación. Así que yo espero que sí, pero hasta no verlo firmado, me cuesta creer. Bueno, José, muchísimas gracias. Desde ya, felicitaciones por una excelente presentación. Es tan larga y tan omnicomprensiva que trataremos que se vea y la gente pueda tener acceso a través de el IAEF. Así que ya damos paso a el panel de cierre. Para no hacer default con los alumnos que tengo esperando. Muchísimas gracias, José. Bueno, muchas gracias a todos los disertantes, muchísimas gracias a todos los sponsors, felicitaciones por el esfuerzo de Douglas como presidente del comité organizador. Un abrazo enorme a todos los amigos y colegas que han compartido con nosotros estas 2 jornadas, y les propongo que no se pierdan el Digital Finance Forum. Da inicio el lunes próximo, y contamos con las mejores cabezas que nos pueden llegar a orientar respecto de cómo gestionar nuestros negocios, nuestras empresas en este contexto y mirando al futuro. Así que nuevamente gracias a todos por su participación, un fuerte abrazo, y les hemos remitido en el día de hoy, también como habíamos anticipado ayer, el documento elaborado por el Departamento de Investigaciones Económico-Financieras del IAEF, y como siempre el IAEF estará presente para cooperar en el fortalecimiento de los mercados de capitales. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Jorge. Nosotros, como conclusión, podríamos decir que hemos abordado casi todos los temas que inquietan al ahorro, la inversión y los mercados financieros. Los mercados financieros no están alejados, contrario a lo que muchas veces se cree, de lo que es la producción y el empleo. Y cuando se atesora estamos atentando contra el ahorro y la inversión, y entonces lo hacemos contra el empleo. Para eso se requiere
estabilidad, se requiere confianza, se requiere un adecuado sistema para resolver conflictos y se necesita un plan, porque a veces las medidas intermedias requieren de algún grado de ajuste. En la calificadora nosotros no nos cansamos de decir que todos los casos hay que verlos individualmente, si bien después conjugan la macro, que es lo que a cada uno de nosotros después nos importa. De hecho, debemos de haber calificado el 90% de todas las emisiones que se han recientemente lanzado con mucho éxito, y en esa selección hemos notado que hay muy buenas posibilidades. Entonces, siempre recuerdo que de la caja de Pandora, cuando cayeron todas las virtudes, lo único que quedó fue la esperanza. Y me parece que es un buen momento para analizar si se basta con la esperanza o si tenemos que trabajar fuertemente. Creo que el mensaje que se ha dado a través de este simposio y con el plan que ha presentado el IAEF a las autoridades sobre el sistema de ahorro planificado, nos queda claro que tenemos que construir un plan creíble y de mediano y largo plazo, para que también los sacrificios valgan la pena y el tiempo nos permita visualizar cómo vamos. Mark Twain creo que era el que decía que las recomendaciones pueden ser muy buenas, especialmente si no interfieren con nuestros planes. Así que esperemos que esa ironía no se aplique en estos casos y que todos podamos aprovechar de muchos de los consejos que hemos recibido. También teniendo en cuenta la especial situación de esta pandemia. Dicen que no es demasiado atinado dar consejos cuando uno está enojado, cuando uno está agotado o cuando uno acaba de cometer un error. Esperemos que salgamos de la pandemia, salud para toda la audiencia y sus familias, y muchas gracias por la atención prestada. Ha sido un éxito rotundo en cuanto a la audiencia y las posiciones. Muchas gracias, Jorge, y gracias al Instituto y a un staff que ha hecho un trabajo excelente. Hasta pronto.